Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. En estos días se está terminando de sembrar la soja en la Argentina y los expertos pronostican unos 55 millones de toneladas de producción, la más alta de la historia, porque el clima hasta ahora ha sido muy benigno. Bueno, como todos sabemos, Mabel, Silvia, la soja, esta soja que se hace en la Argentina es, ¿no?, casi en su totalidad transgénica. Y hoy vamos a hablar nuevamente de este tema porque acaba de aparecer un libro muy interesante que es la tesis de doctorado de un investigador, de un sociólogo de la ciencia de la Universidad de Quilmes, que se llama Pablo Ariel Pellegrini. Vamos a ver más adelante un informe documental que hicimos con él y que cuenta los distintos, polémicas que hay todavía con los alimentos transgénicos, con las semillas transgénicas en el mundo. Sí, transgénico se llama el Transgénico libro. se llama el libro Ciencia, Agricultura y Controversias en la Argentina. Es interesante porque este libro, que es producto de una tesis doctoral muy documentada, tiene como característica que además que lo ha escrito y su versión final como libro es sumamente interesante y ameno de leer. No es un libro difícil. Uno dice es una tesis doctoral y podrías pensar en algo académico y lejano al común de nosotros que leemos libros, y no, sin embargo este texto está muy bien trabajado y plantea además varios elementos de cómo fue la historia de los transgénicos en la Argentina. Que fueron aprobados en el año 1996 por el entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá. Exacto. Y que plantearon una revolución productiva en el agro argentino. ¿Por qué? Porque la forma de cambiaron primero el método de siembra a través de la siembra directa. Segundo, cambiaron la manera de manejar los campos con otro tipo de gerenciamiento. Ayudaron a la concentración, porque todo el proceso de alquiler de campos, la aparición de los pools de siembra, el tema de la escala, que introdujo realmente cambios muy profundos en lo que se llama la ruralidad. Y desde luego también la Argentina desarrolló genética propia, porque en general transgénico en la Argentina parece ser sinónimo de Monsanto, no. Y eso es falso, y ese libro lo dice muy bien. La Argentina ha tenido 3 premios Nobel y digamos, en el área, pero además siempre se entendió aquí a la semilla como un código genético capaz de ser modificado, que es finalmente lo que es el transgénico, que no es solamente en soja. Hay transgénicos en maíz. Argentina está desarrollando en este momento, junto con el INTA de Francia, entre comillas, que va a ser el primer transgénico de trigo. Y en el libro justamente uno de los ejemplos que aparecen es cómo se da el interés de científicos argentinos justamente preocupados por resolver problemas alimentarios, el problema del hambre, que desarrollaron los transgénicos con la papa. Es decir, la papa, uno de los... Mucho antes de que Monsanto hiciera, o los otros laboratorios hicieran sus experimentos, sí. Eran gente que estaba en la Fundación Campomar y discípulos del Eluar. Claro, Alejandro Mentaverri y Esteban Hopp, 2 científicos argentinos muy comprometidos además con resolver problemas reales, ¿no? Es decir, con la ciencia aplicada, la idea de avanzar en generar soluciones tecnológicas que permitieran llegar a los sectores populares. Vamos a ver ahora la primera parte del informe con el autor de este libro, Pablo Pellegrini. Véanlo. En 1983, cuando presentamos la patente de las primeras plantas transgénicas, un día antes que Monsanto, no sabíamos que supondría un punto de partida tan importante para la investigación. No teníamos la menor idea de todas las aplicaciones que ello implicaba. Decimos no a los transgénicos porque es una tecnología impuesta por 4 empresas transnacionales. Los transgénicos supone el control de las semillas, supone el control de los alimentos a través de las semillas, ¿no? Estamos
introduciendo y no sabemos qué efecto va a tener a medio o largo plazo. No se trata de saber que va a ser malo o saber que va a ser dañino, no, yo tampoco lo sé. El problema es no sé. No sé, siempre la palabra con el problema de los transgénicos siempre es que al final no sabemos lo que va a pasar, no podemos predecir lo que va a pasar, no sabemos. Animo a todos los agricultores europeos a conocer la tecnología Roundup Ready. Francamente es muy buena para el medio ambiente. Es un sistema sostenible, así que pruébenlo. Esto es Roundup, un herbicida para grandes trabajos. Este es el nuevo. Veo que en ese pone biodegradable. Es el antiguo. Ahora no lleva lo de biodegradable, así que ya no debe ser biodegradable. En parte ha salido bien. ¿Cómo vamos a estar orgullosos cuando 3/4 partes de la gente está en contra? Y aunque les digamos que no supone ningún peligro, no nos creen. Se piensa que les mentimos. Hay distintas razones, me parece, por qué despierta tanta controversia y además, en realidad varía la controversia según el lugar. De hecho, en Argentina no es uno de los países donde más controversias se han desplegado en torno a los transgénicos, como sí ocurrió en Europa o incluso en Brasil. Tiene que ver con muchos motivos, entre otros porque los cultivos transgénicos en particular irrumpen en un escenario muy tradicional y bucólico como es el de la agricultura, haciendo converger ahí el laboratorio con el campo, produciendo un choque simbólico muy importante. Ese es uno de los aspectos. Después hay intereses cruzados, hay un montón de elementos que intervienen e incluso de empresas con sus propias trayectorias que hacen, bueno, que generan un montón de conflictos, ¿verdad? Una de las cuestiones por las cuales entran en controversia los transgénicos tiene que ver, me parece, con las empresas que los están desarrollando, que son básicamente 6 grandes transnacionales, entre ellas Monsanto, y que tienen toda una trayectoria y unas prácticas bastante predatorias. Obviamente los transgénicos requieren, digamos, un cierto capital para hacer uso de ellos, en la medida en que hay que comprar las semillas, en la medida en que viene envuelto en cierto paquete tecnológico que implica la compra de insumos, la compra de herbicidas, la compra de maquinaria para que todo eso resulte redituable. Y obviamente no cualquier agricultor puede acceder a todo eso, de modo que eso aumenta la productividad de quienes logran acceder a eso, con lo cual genera una barrera de entrada cada vez más alta. Eso es propio de todo proceso de tecnificación, digamos, ¿no? Y por lo tanto los pequeños agricultores que no tienen el capital necesario para acceder, obviamente en definitiva se ven perjudicados porque no logran acceder a una tecnología que aumenta la productividad y se ven relegados en ese sentido, ¿no? Después, además hay otros elementos que se vinculan a los transgénicos que tienen que ver con el uso de agroquímicos, el patentamiento de los transgénicos que no son estrictamente los transgénicos, pero que se involucran de alguna manera con eso y que también hacen aspectos controversiales. Solo un puñado de empresas controlan el mercado de estas semillas y de los productos químicos asociados. Estas multinacionales han patentado sus semillas poniéndole precio a la riqueza de la biodiversidad, que siempre ha sido un patrimonio de los pueblos y nunca ha tenido propietarios que pudieran cobrar a un campesino por utilizar el producto de sus propias cosechas. La semilla, además de ser un insumo clave para los productores, es la base de la soberanía alimentaria. Esta tecnología solamente se puede hacer con estos fertilizantes y estos pesticidas que también tengo yo las patentes, o casualidad. Vamos camino, en lugar de ser en lugar de ser una republiqueta bananera, somos una republiqueta sojera de un monocultivo, bueno. Obviamente hay problemas serios vinculados a distintos aspectos que tienen que ver con prácticas agronómicas ilegales, por ejemplo, y en particular con el uso de los agroquímicos, que en los últimos años en Argentina se ha visto como hay productores agropecuarios que fumigan agroquímicos desde aviones sobre poblaciones y eso obviamente produce serios problemas a la salud, digo, no necesariamente por ser el glifosato, sino por tirar un agroquímico, que todo agroquímico es tóxico, sobre una población. Pero eso no quiere decir que los daños estén en los transgénicos, ¿no? Siempre ahí hay una tensión en un discurso que busca reducir de alguna manera una complejidad de aristas a los transgénicos, cuando por ahí tiene que ver con productores o con empresas o con prácticas y no necesariamente con los transgénicos, ¿no?
Claro, tenés todo internet por apenas $1 por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro, con tarjeta, rinde más. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Telefónica. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. De Musimundo, llévate todo eso que te falta, todos los días, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Aprovechá 24 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. O llévate el producto que querés en 12 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Seguimos en asuntos públicos y en víspera de lo que se estima será una super cosecha de soja en la Argentina, en la que se viene en el 2014, hablando del tema transgénicos, y estábamos viendo a Pablo Pellegrini, un experto que acaba de publicar un libro muy importante, me parece, ¿no, Silvia, Mabel? Porque este es un debate donde hay como se han ido mucho a los extremos, ¿no? O lo celebratorio de los transgénicos o la demonización de los transgénicos. Creo que esta obra pone las cosas en su justo término, diciendo como en el bloque anterior, una cosa son las semillas, otra cosa son las prácticas agrícolas. Obviamente hay cosas que no se pueden hacer, como fumigar arriba de ciudades y esas cosas que no tienen nada, pero que no tienen nada que ver con la tecnología. Y otra la concentración que suponen, ¿no? En definitiva, una de las discusiones no es por... hay discusiones sobre el uso de transgénicos como cosa fantasmagórica de que qué puede producir un transgénico, y la otra cuestión es todo lo que viene ligado y quién los vende, ¿no? El intento de que a través de una semilla solo tengan el monopolio de la productividad y el monopolio de las riquezas que eso genera, concentrado en pocas manos, que ese es otro tema, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, lo que es cierto también es que transgénico no es solamente soja, hoy hasta la zanahoria es transgénica, el tomate, etcétera, y en todo el mundo. Digamos, cualquier persona que en Europa, por ejemplo, pruebe una sandía israelí, esa sandía es transgénica, ni hablemos del tomate cherry. Entonces, me parece que acá ha habido una demonización muy ligado al nombre de Monsanto. En este momento en Córdoba hay un movimiento ecologista muy fuerte que está impidiendo que Monsanto habilite una planta de semillas. El intendente de Río Cuarto prohibió la instalación de otra planta de esa compañía. O sea, hay tensión, la población realmente no tiene temor, y no hay una explicación coherente por parte del Estado de qué se trata, que sería importante, ¿no?, que realmente lo haga. Por otro lado, la soja es a la economía argentina
un factor muy trascendente, al margen de que uno obviamente está en contra del monocultivo sojero. Nos parecemos a, qué sé yo, al monocultivo de la caña de azúcar en Cuba, cuando la Argentina tiene una diversidad gigantesca. Este año, digamos, ese tipo de producción de oleaginosas van a aportar 30.000 millones de dólares, es mucho dinero, y casi 9.000 millones de dólares en retenciones. Por lo tanto, es un aporte económico sustancial para una economía que necesita dólares. Y el otro tema es que justamente esta especie de transformación productiva que se generó en el campo de la mano de los transgénicos y de su paquete tecnológico, coloca a la Argentina por primera vez en su historia en la ola internacional, en la ola de avanzada internacional. Hoy los farmers de Estados Unidos vienen a la Argentina a aprender técnicas. Eso nunca nos pasó en la historia. Y es muy importante y es un hecho relevante. Y cuando los farmers de acá o los productores van a Estados Unidos a los shows, pueden sentirse iguales, o sea, pueden comparar sus experiencias productivas. Hay que recordar que el Fordismo, por ejemplo, o sea, los métodos de producción de la industria automotriz, tardaron 30 años en llegar a la Argentina. Y acá no, estamos por primera vez a la vanguardia internacional. Absolutamente. Claro, creo que eso es uno de los temas centrales en las discusiones, porque hay como mezcladas dos cuestiones en discusión alrededor de los transgénicos. Es lo que significa el avance tecnológico y el avance científico implicado en estas modificaciones que son realmente patrimonio de la humanidad o patrimonio colectivo, porque nunca las hace una empresa sola, ¿no? Generalmente no es una empresa o un individuo, mucho menos, es un colectivo de conocimientos que están agrupados y que producen ese resultado. El tema es quién se los apropia, ¿no? Me parece que aquí es como, y las condiciones que impone quien quiere apropiárselo de una manera más rápida, más voraz, y esas son las cuestiones a discutir, no si no estamos discutiendo otras cosas, ¿no? Bueno, igual que como pasa con los alimentos en general, este es un debate, este libro es un aporte muy interesante a un debate que es clave en la Argentina, transgénicos. Veamos entonces la última parte del informe con su autor Pablo Pellegrini. Uno de los aspectos que trato de mostrar en el libro tiene que ver con cómo Argentina fue desarrollando una historia propia, digamos, en el sentido de distinta a la de las grandes transnacionales, buscando desarrollar transgénicos en instituciones públicas de investigación. Entonces, en parte es porque un grupo, digamos así, de pioneros, de investigadores, de centros públicos de investigación en Argentina que se formaron afuera, volvieron retornaron al país a principios de los 80 y se pusieron a hacer transgénicos con vistas a obtener cultivos transgénicos distintos de los que producían las empresas, en particular para obtener unas papas resistentes a virus que pudieran ser utilizadas por los agricultores pequeños, digamos, en el país. De modo que existe una tradición que viene desde principios de los 80 y llegaron a obtener las primeras plantas transgénicas a principios de los 90, pocos años después de que se obtuviera la primera a nivel internacional. Todo eso fue haciendo además que al haber ya una masa de investigadores que estuvieran desempeñándose en ese ámbito, fueron surgiendo también los primeros organismos encargados de regular a los transgénicos, que es la CONAVIA, esto en el año 91. De modo que cuando las empresas transnacionales vienen a comercializar sus semillas transgénicas, ya había una cierta infraestructura aquí capaz de regular todo eso, ¿verdad? Entonces, en el año 94 la CONAVIA recibe las solicitudes de las compañías transnacionales y 2 años después lo aprueba y salen al mercado. Entonces en el año 96 Argentina comienza a comercializar esas semillas básicamente al mismo tiempo que comienza en Estados Unidos, ¿no? Tienen un potencial enorme en la medida en que en principio uno podría introducir cualquier gen en una planta y usarla para lo que quisiera, pero eso en teoría. En la práctica es bastante limitado el espectro de los cultivos transgénicos que se comercializan y básicamente son beneficios directos para el productor en términos de un aumento de productividad. Hay un montón de otras alternativas que tienen que ver con beneficios para el consumidor, es decir, hacer más nutritivo, por ejemplo, los productos del cultivo, o transformar a la planta misma en una especie de fábrica para producir materiales y distintas cuestiones. Se espera que eso se produzca en los próximos años, pero obviamente, siendo que las transnacionales son las que están haciendo
o que dominan esta tecnología y que son transnacionales, que vienen de la industria química, siguen interesadas todavía en vincular los transgénicos con el uso de agroquímicos. Y es ahí una vía en la que hay que terminar de romper, digamos, para ampliar un poco más el esquema, ¿no? Las posibilidades están, el tema es que, por ejemplo, a estas grandes transnacionales les sirve vender la semilla y al mismo tiempo vender un herbicida, con lo cual hacer un negocio más redondo para ellas, ¿no? De todos modos, en los últimos años las ventas en semillas han superado a las de herbicidas, y esto tiene que ver con que las patentes, por ejemplo, el glifosato ha expirado, y entonces las ganancias en torno a eso ha disminuido. Por lo tanto, incluso dentro del ámbito de las transnacionales es posible que se amplíe un poco más el espectro de los transgénicos que se comercializan. Pero sin duda creo que el gran desafío tiene que ver con la posibilidad de introducir otro tipo de actores, otro tipo de empresas locales o de centros públicos de investigación que sí tienen una gama más amplia de transgénicos posibles que llevar al mercado. Como decía, digamos, una cosa es la soja y otra los transgénicos, ¿no? Porque otro cuestionamiento que se le puede hacer a los transgénicos tiene que ver con la práctica de monocultivo o con la expansión de la frontera agrícola, todas cuestiones que también merecen una atención, pero que hay que tratar de separar de los transgénicos, digamos, no es estrictamente lo mismo. Por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola tiene que ver con la alta rentabilidad, obviamente, que presenta la soja, pero eso también se regula y se puede regular estableciendo zonas en las que no se puede cultivar, etcétera, ¿verdad? La práctica del monocultivo también, en la medida en que la soja es tan rentable. ¿Está usted satisfecho de haber cultivado transgénicos? Muy satisfecho, por la semilla. Es de una calidad excepcional. Es mucho más productivo que las semillas convencionales. Y también hay que tener en cuenta el precio. Ahora mismo no nos quedan semillas de ese tipo. Todo lo que teníamos se ha vendido. Hay una gran demanda de ese tipo de semillas. Y en la medida en que existen, por ejemplo, ciertos pools de siembra, lo que implica que se agrupan una serie de capitalistas, alquilan, digamos, unos campos por unos años y lo ponen a producir solamente soja, eso obviamente va deteriorando el suelo en la medida que no hay rotación de cultivos. Pero eso no estrictamente responde a un problema intrínseco de los transgénicos, sino, por ejemplo, a la regulación sobre el uso de la tierra, que también puede mejorarse, ¿no? La CONAVIA, que es el organismo que regula los transgénicos, se considera a sí mismo que tiene que, en la medida en que Argentina es un país periférico, tiene que extremar todas las medidas de recaudo para que hacia afuera se vea que, a pesar de todo, Argentina tiene un gran nivel en materia de regulación. Pero esos niveles de exigencia que se autoimpone la CONAVIA terminan elevando la barrera de entrada, digamos, hacia la posibilidad de comercializar los transgénicos, de modo tal que solo las grandes transnacionales terminan pudiendo lidiar con esos mecanismos de regulación. Y entonces se hace mucho más difícil, por ejemplo, para las instituciones públicas, llevar adelante todos los procesos de desregulación de los transgénicos para finalmente liberarlos. De modo que diría que el sistema de control de calidad está muy bien, pero sigue quedando vacante un organismo público que propicie y planifique todos los eslabones necesarios para que los desarrollos que existen en el país de actores locales finalmente lleguen al mercado. Bueno, es un tema complejo y está muy bien explicado, ¿no? Una cosa, según entendí yo, los transgénicos, y otra cosa, las políticas que rodean la cuestión de los cultivos, el uso de la tierra, la frontera agrícola. Hay herramientas para impulsar o reducir lo que sea necesario, ¿no? Claro, vos decías, Silvia, que se podrían plantear otros cultivos alternativos, pero que son más costosos y que entonces requerirían más sostén. Seguro, por ejemplo, implantar soja cuesta la mitad de lo que significa cultivar maíz, o sea, el paquete tecnológico alrededor del maíz es el doble de caro que el de la soja. Es $350 en esta campaña implantar la soja, $700 el caso del maíz. El Estado debería intervenir porque el maíz es central para que pueda haber rotación de suelos. Y, sin embargo, la única intervención del Estado es que el maíz paga un poquito menos de retenciones que la soja. En otros países se incentiva, como
con créditos, dando premios a aquellos que siembren maíz, etcétera. El tema es cómo la trampa de la rentabilidad que da la soja y la posibilidad de que a través de la soja, con la demanda mundial que hay de soja, aumenta el precio y también aumentan las retenciones y los ingresos que suponen estas. Bueno, esta es una trampa de salir de la reprimarización, porque cuando se discute sobre la reprimarización y el monocultivo ligado a un momento de un ciclo de auge, se está planteando que hay que resignar algunos recursos sobre cómo se los redistribuye, o no solo resignar, sino que a lo mejor habrá que ver cómo se rearman para los esquemas para que se puedan recaudar de otra forma. Bien. Bueno, llegamos al final del programa. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias por acompañarnos.